doctora Traslaviña. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lesiones eléctricas. Partiendo un poco sobre estadística, las lesiones eléctricas son poco comunes, no muy frecuentes, pero sí pueden causar mucha morbilidad y mortalidad importante en los pacientes. Por grupos etarios, los niños ya son, momento, a ver, acá está. Los niños pueden sufrir lesiones de bajo voltaje. Generalmente son accidentes domésticos por el contacto con enchufes y cables eléctricos cuando los niños empiezan a manipular estos artefactos. En el grupo etario de adolescentes y adultos jóvenes se experimenta con mayor frecuencia lesiones de un voltaje mayor, de alto voltaje, y es por contacto con líneas eléctricas fuera de su domicilio, ¿ya? Líneas que tienen más carga eléctrica, ¿ya? Y en pacientes de tercera o cuarta década de la vida, casi exclusivamente son accidentes laborales, ¿ya? Eh, por lesiones de alto voltaje con líneas eléctricas o por herramientas eléctricas. En todo el mundo, en general, las lesiones eléctricas son menos del 5% de los ingresos a las unidades de quemado, propiamente tal las quemaduras eléctricas, pero en los países en desarrollo aumenta a un 25%. Hablando un poco sobre principios de electricidad, eh, la definición de corriente es un flujo de electrones ya que se va a movilizar a favor de una gradiente de concentración. Es decir, los electrones van a fluir de más, de donde tienen mayor concentración, hacia donde hay una menor concentración. La conductancia eléctrica es la capacidad de cada cuerpo o cada objeto de poder conducir electrones. El flujo de electrones va a crear una corriente eléctrica y la corriente eléctrica se va a medir en amperes, ¿ya? Sin embargo, la diferencia en los amperes y el voltaje es que la fuerza que determina el flujo de electrones, eso es lo que nosotros llamamos voltaje. El impedimento o la resistencia al flujo de electrones está garantizada por la ley de Ohm, ¿ya? Donde implica que hay una influencia de la resistencia de un cuerpo a una corriente a un voltaje establecido, ¿ya? De esa manera, la influencia de electrones es directamente proporcional al voltaje establecido y va a ser inversamente proporcional a la resistencia. En cuanto a la ley de Joule, habla de más bien una repercusión que tiene la corriente eléctrica sobre un cuerpo. Es la cantidad de energía térmica que se aplica al tejido a partir de una corriente eléctrica y consiste en esta fórmula donde la P es la energía térmica, la I es la corriente, R, que va al cuadrado por si acaso, R es la resistencia y finalmente eh, el tiempo durante el cual se aplica la electricidad, ¿ya? Dentro de esta fórmula, la corriente es el factor más importante para determinar el grado de energía transmitida, pero rara vez se conoce la exposición de la corriente, ¿ya? En cambio, el voltaje se usa como una aproximación de la corriente. Así que muchas veces no tenemos el ampere, pero sí el voltaje. Bueno, acá tenemos ejemplos de voltaje. Se considera alto voltaje mayor a 1000 voltios, bajo voltaje menor a 1000, ¿ya? Para tener alguna noción, en general los voltajes domésticos siempre son hasta menos de 230, 110, 230, nunca más que eso. Si uno sufre una lesión por un impacto, por un rayo que cae desde el cielo, eso es más de 1 millón de voltios, ya para que veamos como la diferencia en cuanto a voltaje. Y las líneas de alta tensión ya son más de 10.000 voltios. ¿Ya? Es importante recordar que la injuria va a ser más severa mientras mayor sea el tiempo de exposición. Tenemos dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna, ¿ya? La corriente continua, como su nombre indica, va solamente en una dirección, mientras que la corriente alterna puede ir alternando en cuanto a su dirección, ¿ya? Y su amplitud. La corriente continua va a provocar una contracción muscular fuerte una vez que impacta a un paciente y esa contracción muscular fuerte puede hacer que la víctima salga eyectada, ¿ya? Por lo tanto va a ser una exposición breve, ¿ya?
Sin embargo, debido a la fuerza de eyección, se pueden generar otras lesiones traumáticas también, ¿ya? La corriente alterna nos permite aumentar o disminuir la amplitud de la corriente, em, ya que es una corriente que está almacenada en transformadores, ¿ya? Entonces, la potencia de la corriente es variable, por eso es alterna, ¿ya? Y eso es importante porque ayuda, por ejemplo, a distribuir la cantidad o la potencia de la corriente en el hogar. Ya hay algunos objetos que requieren más corriente, otros menos, y así. Entonces, el amperaje, que es lo que habíamos dicho de la cantidad de corriente, por encima de la corriente llamada let go, es decir, es un amper que es más alto de cierto grado de corriente, va a causar una tetánica, una contracción tetánica de los músculos, ¿ya? Para que se entienda mejor, en el caso de las corrientes que son bajas, con un bajo amperaje, los pacientes sienten la corriente leve e inmediatamente se sueltan. O sea, porque les da la corriente y eso ocasiona dolor y lo sueltan y no hay ningún problema. El problema es que a mayor amperaje ocurre un fenómeno que es una contracción establecida y continua de los músculos flexores, porque nosotros en nuestras extremidades superiores tenemos un predominio del tono flexor. Entonces, frente a un amperaje más alto, se produce una contracción continua de los músculos flexores y el paciente queda agarrado a la corriente, ¿ya? Eso es súper peligroso porque lo que estamos haciendo es aumentar el tiempo de exposición. Por ejemplo, acá tenemos los efectos físicos de los diferentes valores de amperaje. Un miliamperes apenas perceptible, ¿ya? Generalmente puede ser de repente pasamos la mano cerca de un enchufe y la mano estaba mojada y sentimos la corriente e inmediatamente alejamos la mano. Ya, probablemente en ese momento tuvimos una corriente, contacto con una corriente de 6 a 9 miliamperes, ya, rango usual donde uno habitualmente no se queda enganchado de la corriente. Esto ocurre a mayor intensidad de la corriente con unos miliamperes de 16 en adelante, ¿ya? Mayor a eso, ya la persona va a quedar agarrada a la corriente. Es la máxima corriente tolerable, 16 miliamperes, ya donde puede dejar soltar la corriente y no quedar enganchado. A mayores amperajes, por ejemplo 20 miliamperes, ya hay una parálisis de los músculos respiratorios. Más de 100 es el umbral de la fibrilación ventricular, ¿ya? O sea, ya te genera arritmias fatales, ¿ya? Y 2 amperes ya, no miliamperes, sino 2 amperes, paro cardiorrespiratorio y daño de órganos internos. Aquí tenemos otra tabla que resume lo mismo. Como podemos ver, el umbral de la tetania de los músculos esqueléticos es generalmente de 10 a 20, ya mayor a 10, por decirlo así, ya, y recordar que un amperaje menor a 9 miliamperes no te va a dejar mayor repercusión. Entre 10 y 20 miliamperes hay tetanias de músculos esqueléticos. A mayor amperaje ya la tetania es de músculos respiratorios. Y ya, por ejemplo, más de 2000 miliamperes o 2 amperes, como decía esta otra tabla, es un paro cardiorrespiratorio por asistolía. Entonces, la injuria por electricidad, ¿qué es lo que ocurre al contactar una fuente de electricidad? La magnitud del daño en el paciente va a depender de la corriente, ¿ya? Y del voltaje. Hay que recordar que hay tejidos que tienen una alta resistencia, o sea, evitan el flujo de la corriente, que sería la piel. La piel, dentro de todos los órganos del cuerpo, es el que tiene mayor resistencia, ¿ya? Tiene un amplio rango de resistencia y de esa manera funciona como blindándonos o como una especie de barrera a la exposición de la electricidad. Tienen menor resistencia el hueso y la grasa, ya cuando están en contacto con la corriente aumentan su temperatura y se genera coagulación del tejido, ya. El tejido que tiene menor resistencia al flujo de la corriente son los nervios y los vasos sanguíneos. La piel seca, esa es la mejor barrera de resistencia. Puede generar obviamente una lesión superficial, puede ser una lesión extensa, pero lo importante es que va a limitar la conducción hacia los tejidos profundos, va a proteger
la conducción de la corriente la va a evitar para proteger lo que es más profundo, ¿ya? A diferencia de la piel húmeda, ¿ya? La piel húmeda puede generarse una lesión menos superficial, pero, menos extensa, pero va a conducir a zonas más profundas, estructuras más profundas y probablemente una lesión de órganos o injuria interna extensa. Así que esa es la diferencia y por eso siempre se tiene en consideración de que el contacto de la corriente con el cuerpo mojado es mucho más letal. Entonces, formas de injuria eléctrica tenemos tres. Está la injuria por el flujo de la corriente directamente, ya está la injuria por un arco eléctrico, que es una especie de salto que hace la corriente cuando durante un trayecto desde una fuente hacia un objeto, ya. Y la llamarada o área de fuego, que es la manifestación de una injuria térmica, ¿ya? Pero a raíz de una corriente, ya se genera un arco eléctrico con una llamarada que ya supera los 2500, 4000 grados Celsius, y en verdad son típicas lesiones que se ven en accidentes laborales más que nada, ¿ya? Pero la llamarada o área de fuego netamente viene por un arco eléctrico que genera la corriente, pero en vez de seguir expresándose como corriente, se prende y se transforma en fuego, ¿ya? Pero es un fuego de una alta intensidad de grados Celsius. Entonces, los mecanismos de la injuria pueden ser directos, que es el efecto directo de la corriente en los tejidos corporales, o por conversión de la energía eléctrica en energía térmica, como en el caso, por ejemplo, de las llamaradas, ¿ya? Y el daño indirecto es lo que ocurre primariamente como el resultado de la contracción muscular tetánica. Es una contracción tan intensa de los músculos que genera desgarro de tendones, incluso fracturas de hueso, ¿ya? O se puede entender también el mecanismo de injuria eléctrica cuando el paciente, debido al contacto con la electricidad, sale eyectado y posterior al salir eyectado, a consecuencia de eso, sufre un politrauma. Ya puede estar con un TEC, puede tener múltiples contusiones debido a esto mismo. En cuanto a las características clínicas, tenemos que se genera daño de las membranas celulares y se altera la solubilidad de la membrana. Se pueden generar anomalías electrolíticas y edema celular. Es un daño irreversible y finalmente concluye con la muerte celular, lo que se conoce también como electroporación, ¿ya? El daño de los tejidos y los órganos va a ser cuando la energía eléctrica se convierte en energía térmica, ¿ya? En el caso de un paro cardiorrespiratorio, generalmente el ritmo que ocurre es una fibrilación ventricular o una sistolía, ¿ya? Y también se puede generar un paro respiratorio debido a la parálisis de los músculos respiratorios. Si los músculos respiratorios, por ejemplo, se produce una aplegia del diafragma, de los músculos intercostales, el paciente deja de tener esfuerzo ventilatorio, se puede producir un paro respiratorio, ¿ya? O también a nivel de los centros cardiorrespiratorios del tronco encefálico. Si se ven afectados, también puede generar un paro respiratorio. ¿Ya? Hay complicaciones más tardías que ya se ven en los pacientes hospitalizados, que pueden sufrir sepsis, insuficiencia renal aguda, infecciones de las heridas y amputaciones. Bueno, de características clínicas, las lesiones por rayos conllevan una exposición muy breve a energía de alto voltaje, ¿ya? En el caso de que nos golpea un rayo, ¿ya? Es alta energía, como habíamos dicho, más de 1 millón de voltios. Lo positivo es que es una exposición bastante breve, ¿ya? Debido a esto, muchas veces las lesiones, siendo mucho menos comunes las lesiones musculares profundas, pueden ser lesiones superficiales, ¿ya? Lo que sí puede ser más grave es que debido a la potencia se pueden generar lesiones traumáticas contusas más severas, ¿ya? O lo que también lo que le da más gravedad es que puede generar fenómenos arrítmicos o netamente un paro cardiorrespiratorio por aturdimiento transitorio y alteración de las células del marcapaso del corazón o también los centros respiratorios del tronco encefálico. Eso es la gravedad que conlleva
las lesiones por rayos. Bueno, hablando un poco por sistemas, primero la piel. Como habíamos dicho, la piel es la que tiene mayor resistencia, em, una resistencia relativamente alta, al menos que estemos hablando de piel mojada, ¿ya? Pero en general la piel seca y sana muchas veces va a evitar la conducción de quemaduras que sean más profundas, ¿ya? Eh, en mayor frecuencia, las zonas lesionadas son las extremidades superiores, particularmente la mano, la muñeca y también el cráneo, ¿ya? Las quemaduras visibles pueden ser insignificantes en comparación con el daño que ocurre por debajo de la superficie y como resultado se asocian con una mortalidad sustancialmente mayor que las quemaduras térmicas simples que involucran un área de superficie similar, ¿ya? Más o menos lo que habíamos dicho. Si, por ejemplo, la piel no tiene tan buena resistencia o fue bajo el efecto de una piel mojada, superficialmente se puede ver que no hay un daño muy extenso, pero es porque esa piel dejó pasar demasiada corriente, perdió grado de resistencia y el daño es más profundo de lo que aparentemente podemos ver. Por lo mismo, por este mismo principio, las fórmulas de reanimación de las quemaduras, como la fórmula de Parkland, muchas veces estas ecuaciones subestiman ya a estos pacientes y se tiende a subreanimar a estos pacientes, es decir, se les tiende a aportar menos volumen ya de lo que realmente requieren. Las quemaduras en los sitios de entrada y salida suelen tener una apariencia punteada, ya puede haber una depresión central y dentro de esta depresión un foco de necrosis y alrededor hay un borde hiperémico. Por ejemplo, esta imagen es un ejemplo de una quemadura en arco o también quemaduras en beso. Ocurren cuando la electricidad, como habíamos dicho, salta de un punto hacia otro, de un punto de la superficie a otra, ¿ya? Y por lo general van a haber partes de la piel que están indemnes entre dos puntos de contacto, ¿ya? Generalmente se da en zonas de flexión, ¿ya? Las temperaturas que pueden alcanzar los 3500 grados Celsius y pueden causar daños graves. Generalmente se observa en la cara, en la parte palmar del antebrazo y el codo y a lo largo de la parte interna del brazo y de la axila. Este, por ejemplo, es una imagen de un paciente que sufrió un fogonazo. Ya entonces estábamos hablando de que puede ser muchos grados Celsius, más de 3000 grados Celsius, ya, y por ejemplo acá se ve la pérdida del espesor total de la piel y ya netamente la exposición ósea, ya. En los casos, por ejemplo, en que la ropa se enciende, los pacientes también experimentan quemaduras térmicas. Y bueno, ese es el ejemplo de un fogonazo, quemaduras de la piel que son breves instantes de contacto, pero es una fuente tan intensa, ya debido a rayos o por una lesión de arco, que puede generar el compromiso total de la espesura cutánea. Bueno, las lesiones del sistema cardiovascular, lo más grave, lo más peligroso es que el paciente sufra debido a este impacto eléctrico un paro cardiorrespiratorio. Eh, Sería como la causa más común de muerte inmediatamente después de una lesión eléctrica, que sería, por ejemplo, en el caso de que el paciente se exponga a que sufra el impacto por un rayo. Las exposiciones de alto voltaje se asocian con tasas más altas de complicaciones cardíacas. Ya generalmente, si es un voltaje bajo, un voltaje doméstico, poco probable que tenga alguna consecuencia o repercusión cardiovascular. El paro respiratorio puede ocurrir a resultado de la tetania de los músculos respiratorios, el diafragma principalmente, ¿ya? O puede ser también por un daño en los centros respiratorios del tronco encefálico, que ya lo habíamos hablado anteriormente. Ahora igual, la apnea prolongada en estas situaciones, ya si el paciente, por ejemplo, inicialmente sufrió un paro respiratorio, entró en apnea porque no puede movilizar su músculo respiratorio, genera hipoxia y secundario a eso, secundario a la hipoxia, sufre un paro cardíaco, también puede ocurrir. La mayoría de las arritmias se observan inmediatamente después de la electrocución. Con mayor frecuencia involucra taquicardia sinusal, bradicardia, fibrilación auricular y latidos ectópicos. Además de arritmia, puede haber daño directo de arterias coronarias ya del miocardio
y se puede generar un infarto, pero eso es infrecuente. Si vamos a solicitar biomarcadores, tienen que ser específicos, o sea, específicamente troponina, ya, y entendiendo que la CKMB puede ser más bien inespecífica y frecuentemente va a estar elevada, ya, porque también tenemos creatinina en los músculos, entonces por eso se determina más bien por la troponina. Eh, Bueno, acá por ejemplo tenemos los cambios electrocardiográficos que podemos ver o que frecuentemente se pueden observar en estos pacientes cuando los tienen, cuando existen. Puede haber elevación del segmento CT, prolongación del intervalo QT, fibrilación auricular, ondas T planas o invertidas y un patrón de infarto sin secuelas cardíacas. Los efectos más graves de la caída del rayo son el paro cardíaco y el respiratorio. La oleada masiva es, o sea, la intensidad de la corriente de un rayo es similar o análoga a una desfibrilación, por lo tanto también el ritmo inicial puede ser una sistolía, ¿ya? O ritmos ventriculares pero que no tienen una perfusión efectiva. Lo bueno es que las células del marcapaso no están dañadas y se pueden resetear de cierta forma y volver a funcionar. Por lo tanto, tienen una recuperación de la actividad intrínseca del marcapaso, pueden reanudar la actividad cardíaca e incluso quedar sin secuelas. Ya no, a pesar de que el pronóstico a simple vista pareciera ominoso, si es que alguien llega en un paro cardiorrespiratorio secundario a un rayo, eh, se ha visto que no es tan malo como parece, ¿ya? El aturdimiento en el centro respiratorio y de la médula y del tronco encefálico sí se pueden provocar una apnea central, que eso también puede ser igual de peligroso, ¿ya? De hecho, el paro respiratorio a menudo puede ser más largo, más extenso que el paro cardíaco. Entonces, acá en el corazón se pueden ver varias cosas, varias situaciones. Puede ser, por ejemplo, una contusión directa del miocardio por la electricidad. Se puede generar un trombo coronario por la electricidad o un espasmo coronario. Lo que habíamos dicho también es que se genera una alteración transitoria de las células de marcapaso. Ya puede haber una reducción del flujo coronario secundario a una hipotensión si es que fue si tienen lesiones, por ejemplo, de quemaduras extensas, ya puede haber también liberación de catecolaminas por el efecto adrenérgico del impacto y eso secundariamente puede generar un infarto secundario con alteración de la microcirculación, ya, y también puede haber injuria miocárdica directa. En cuanto a la cabeza y el cuello, lo más frecuente dentro de todas las alteraciones son las cataratas, ya sobre todo en los pacientes que sufren el impacto de un rayo ambiental. Otras alteraciones pueden ser hemorragia vítrea, hemorragia en la cámara anterior, desprendimiento de retina, laceraciones maculares, cuerpos extraños oculares y quemaduras de la córnea o de la conjuntiva. En cuanto a la cabeza y el cuello, hablando del oído, ya es menos común, pero sí hay hipoacusia neurosensorial, ya que esto ya puede ser irreversible, ya lamentablemente. Además, pueden sufrir vértigo, ya que puede ser transitorio, persistente, y es importante los niños que generalmente pueden sufrir lesiones orofaciales por masticar enchufes, ya pueden lesionarse también mucosa, labios, la lengua, destrucción también de dientes, ya y generarse quemaduras de espesor total en mucosas y labios, y ahí es importante hablar con el cirujano infantil, hacer la referencia a cirugía plástica también, ¿ya? Ahora, hay una lesión que puede ocurrir 2 a 3 días después, ¿ya? Que es la hemorragia de la arteria labial. Cuando el niño mastica un enchufe y tiene una quemadura en la comisura oral, claro, puede ser un problema estético, obviamente, pero se puede generar una hemorragia tardía una vez que se desprende la escara de esa lesión y puede ser una hemorragia más o menos importante, ¿ya? Ya sea del labio, de la porción de la arteria labial superior o de la inferior. Las cataratas pueden ocurrir de manera inmediata o tardía cuando impacta un rayo. Lo que sí puede verse son pupilas fijas y midriáticas o asimétricas y eso es debido a una disfunción autonómica transitoria, ¿ya?
Así que no necesariamente si vemos al paciente con pupilas fijas y midriáticas puede ser algo de mal pronóstico, ¿ya? Se puede ocasionar ruptura de membranas timpánicas por el efecto de choque o también por el efecto explosivo si el paciente salió eyectado, por ejemplo, ¿ya? Puede haber hemorragias y fístulas del líquido cefalorraquídeo y otros efectos pueden ser la pérdida de la audición, acúfanos, vértigo y nistagmo. Lesiones específicas puede sufrir una abulsión del proceso mastoideo, daño de los huesecillos del oído medio y la degeneración del núcleo estriado. Las lesiones del sistema, por ejemplo, musculoesquelético de las extremidades, sabemos que los haces neurovasculares tienen baja resistencia, ya por lo tanto favorecen un flujo de corriente importante y por lo mismo son muy propensos a sufrir daños por la corriente eléctrica. Puede ocurrir necrosis muscular, ya por daño directo o también secundario a la afectación del suministro de sangre, si es que hay hipoperfusión igual se puede dañar. La lesión vascular de la íntima, de los vasos sanguíneos, cuando se lesiona la íntima, se puede producir trombosis, ¿ya? La lesión de la capa media de los vasos sanguíneos puede causar que la pared se dañe y se genere una dilatación aneurismática y finalmente rotura de arterias y hemorragia, ¿ya? Puede ocurrir también meses después de la lesión. La disminución de la perfusión tisular conduce a edema y muerte tisular. Y el músculo que inicialmente parece viable se puede deteriorar más si es que, por ejemplo, no se recibe una buena reanimación, específicamente en regiones periósticas, ¿ya? Y puede haber mayor compromiso muscular. Otra de las afectaciones sería la rhabdomiólisis, ¿ya? Que es la degradación muscular y los pacientes deben hidratarse intensamente para prevenir esta lesión renal aguda. La alteración de la función endotelial y del músculo liso contribuye a un estado de hipercoagulabilidad. Cuando tenemos la combinación de edema tisular y defectos de perfusión, hace probable también que ocurra un síndrome compartimental. En ese caso, el paciente va a requerir manejo quirúrgico con una fasciotomía urgente y, en el peor de los casos, si es que no hay nada que se pueda rescatar, amputación de extremidades, ¿ya? La lesión ósea también es común porque el hueso es muy resistente al flujo de la corriente eléctrica, no es el más resistente porque es la piel, pero técnicamente el hueso como tiene resistencia genera como mucho calor a su alrededor, ¿ya? Y estas grandes cantidades de calor provocan quemaduras periósticas y osteonecrosis, o sea, alrededor del hueso, ¿ya? Las fracturas y las luxaciones también pueden ocurrir por impacto del paciente cuando sale eyectado posterior a sufrir un contacto con corriente eléctrica. En cuanto al sistema nervioso, las lesiones eléctricas dañan tanto el sistema nervioso central y periférico. ¿Ya? El sistema nervioso central puede verse con compromiso de conciencia, convulsiones, coma. Eh, Pueden haber lesiones vasculares del encéfalo, infarto cerebral, trombosis del seno venoso cerebral, hemorragia intracraneal por trauma, que sería más bien algo como indirecto, pero sí por un TEC, por ejemplo. Los síntomas periféricos puede ocurrir parálisis espástica transitoria, déficits sensitivos. Las manifestaciones más tardías y crónicas pueden ocurrir parálisis ascendente, mielitis transversa y esclerosis lateral amiotrófica. Ahora, además de lo neuronal, hay secuelas que van del punto de vista más neuropsiquiátrico, pacientes que quedan con un trastorno de estrés postraumático, trastornos del sueño, trastorno ansioso depresivo y daño cognitivo con problemas de memoria y de concentración y afectación de la función ejecutiva. Entonces tenemos la lesión por rayo. En el caso específico de una lesión por rayo, lo más grave sería que haya afectación de los centros respiratorios, cardiorrespiratorios y el paciente tenga una apnea a nivel dentrocoencefálico. Puede ocurrir edema cerebral, aumento de la presión intracraneal. Por ejemplo, si salió eyectado y tiene un TEC complicado con una fractura de cráneo,
Y también debido al mismo impacto secundario de ACTEC, hematomas y hemorragia intra y extracerebrales. Es común encontrar, cuando hay afectación del sistema nervioso central en estos pacientes, pérdida de conciencia, amnesia, parestesias transitorias, parálisis flácida de las extremidades también, ¿ya? Otro tipo de secuelas neurológicas puede haber convulsiones, ataxia cerebelosa, síndrome de Horner, disfunción cognitiva, parálisis del nervio facial y neuritis y neuralgia. En cuanto a otras vísceras afectadas, el daño muscular extenso puede generar mioglobinuria, insuficiencia renal, y esto puede generarse un cuadro de hiperpotasemia potencialmente mortal. Entonces, siempre son pacientes que necesitamos controlar electrolitos y función renal. Las lesiones intraabdominales pueden generarse úlcera por estrés. En algunos casos, poco frecuente, pero puede ocurrir rotura de vísceras huecas, necrosis del páncreas, de la vesícula biliar, edema pulmonar es más infrecuente, y ya las muertes tardías, no en el primer momento, que pueden ocurrir por sepsis, neumonía, insuficiencia renal que progresó y no se logró revertir. Y en el caso específico de las pacientes obstétricas embarazadas, afortunadamente el riesgo para el feto es bajo, ¿ya? Pero de todas maneras igual se han descrito abortos espontáneos secundarios a lesiones eléctricas, ¿ya? Lo que es más preocupante es el traumatismo secundario a la exposición, ¿ya? Por ejemplo, si la embarazada sale eyectada y tiene una contusión, puede sufrir un desprendimiento de placenta. Bueno, acá tenemos unas tablas de resumen según sistema del el impacto que podemos encontrar en cuanto a signos y síntomas de los pacientes. Y hablando un poco sobre las pruebas diagnósticas, no son necesarias las pruebas para las víctimas de lesiones eléctricas de bajo voltaje. ¿Ya? Si, por ejemplo, son lesiones en pacientes expuestos en domicilio y son pacientes que llegan asintomáticos o tienen lesiones mínimas, se pueden dar de alta con manejo sintomático e incluso sin realizar pruebas ni realizar una monitorización, ¿ya? Electrocardiográfica, a eso me refiero. La evaluación de las lesiones subyacentes debe realizarse en pacientes que han estado expuestos a fuentes de alto voltaje, ¿ya? O sea, por lo menos más de 1000 voltios, que es lo que habíamos hablado en cuanto a cuánto es alto y cuánto es bajo, ¿ya? Entonces, ¿qué exámenes solicitamos? Por ejemplo, puede ser, para entenderlo más fácilmente, un paciente expuesto a electricidad por vías ferroviarias o un paciente que viene derivado desde una mutual por un accidente laboral. Electrocardiograma, hemograma, electrolitos, mioglobina, troponina específicamente, BUN, creatinina, urea, análisis de orina con pruebas de mioglobinuria. Si los pacientes tenemos sospechas de que es un impacto o una lesión intraabdominal, deberíamos medir pruebas hepáticas y una lipasa también, ¿ya? Y también realizar pruebas de coagulación. Si vemos alguna extremidad lesionada, obviamente solicitar una radiografía, descartar que no tenga, por ejemplo, una fractura. Y en la tomografía, el TAC, la resonancia magnética, también tienen que solicitarse en caso de que sospechemos que el paciente cursó secundario a esto un TEC y tenga alguna lesión intracraneal, medular, intraabdominal o pélvica. De las pruebas diagnósticas, en cuanto a la monitorización cardíaca, no está muy claro cuánto tiempo monitorizar a los pacientes, pero generalmente es un tiempo de monitoreo de 12 a 24 horas. Lo importante es que los pacientes que están expuestos con un voltaje bajo, asintomático, sin lesiones o lesiones mínimas, no es necesario hacer la monitorización, ¿ya? Lo que sí, la mayoría de las arritmias generalmente son en el momento de presentación. No, es poco frecuente que sean arritmias tardías, ¿ya? Pero ocurren. Por eso está como tan blanco y negro esta parte de cuánto tiempo monitorizar, ¿ya? La recomendación es 12-24 horas de monitorización en cualquier paciente que haya sufrido una electrocución con alto voltaje, ¿ya? Así también como los pacientes que sintomáticamente se comprometieron de conciencia, tuvieron una arritmia o un electro anormal. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que, nuevamente repetimos,
que las lesiones de bajo voltaje con signos o síntomas mínimos requieren solo tratamiento local. El tratamiento va a depender del órgano que esté afectado. Los pacientes que llegan en paro cardiorrespiratorio, a pesar del miedo que puede generar eso, son pacientes que incluso llegando a una sistolía pueden tener un resultado favorable incluso sin secuelas, ¿ya? Así que recordar hacer una reanimación, incluso se ha visto que pueden requerir reanimaciones prolongadas de hasta 1 hora de RCP. Las arritmias se tratan de acuerdo con las pautas de soporte vital avanzado. Los pacientes hipotensos deben valorarse la posibilidad de que estén con alguna lesión traumática asociada, ¿ya? Y pensar que puede ser secundario a un tercer espacio, ¿ya? Tercer espacio intravascular. Así que es igual importante ver que son pacientes que si están hipotensos probablemente esté generándose una lesión interna extensa que no estamos, o una quemadura de un espesor más profundo que nos está evidenciando la superficie y requiera más volumen. El tratamiento quirúrgico, la corriente alterna puede causar lesión trombótica de vasos sanguíneos, ¿ya? Puede requerir o no amputación dependiendo de la evaluación por cirugía, pero la corriente continua puede generar un vasoespasmo que es transitorio. Entonces es súper importante que el cirujano evalúe bien cuándo es algo irreversible o cuándo se trata de un vasoespasmo transitorio, ¿ya? Porque la presentación puede ser muy similar. El vasoespasmo transitorio va a producir que la extremidad se vea cianótica, que no tenga pulso, ¿ya? Y hay que tratar de diferenciar cuál de los dos casos tenemos, si está el antecedente de si fue una exposición a corriente alterna o continua, y ver si va a revertir o va a requerir o no la amputación, ¿ya? Igual importante los pacientes pediátricos, evaluación por cirugía infantil, tal vez con cirugía plástica, sobre todo si son lesiones eléctricas orales, ¿ya? Generalmente son pacientes que hay que hospitalizar para hidratarlos, para que tengan la evaluación por esta especialidad y para manejo del dolor. En cuanto a la fluidoterapia, tratar de evitar la hidratación con solución NaCl al 0,9%. Idealmente utiliza Ringer lactato, ya para evitar dar mayor sodio, ya que el Ringer lactato es una solución que tiene menos concentración de sodio y con eso evitamos una acidosis hiperclorémica. Perdón, bueno, además de sodio tiene menos cloro, entonces por eso se evita una acidosis hiperclorémica, ¿ya? Es importante recordar que en el caso de que queramos reanimar al paciente utilizando la fórmula de Parkland, hay que usar el factor 5.6 en lugar del factor 4, ¿ya? En los pacientes que son quemados eléctricos, pacientes que tienen politrauma, pacientes que ya llegaron tarde y estamos haciendo una reanimación tardía, más de 12 horas de evolución sin tratamiento, y en los pacientes de injuria inhalatoria. Ellos son los pacientes que requieren más volumen, ¿ya? Recordar usar drogas vasoactivas, no es un pecado usarlas, pero en este caso solo si es estrictamente necesario, ya que las drogas vasoactivas al generar una vasoconstricción periférica y cutánea pueden generar una profundización de la lesión, ¿ya? Y siempre la reanimación, igual que en los quemados térmicos, en las quemaduras térmicas, guiada por diuresis. Bueno, algunas consideraciones especiales de las lesiones por rayo. Como habíamos dicho, son cientos de millones de voltios, lo que notablemente es mucho más cantidad que las fuentes domésticas o las fuentes eléctricas, ¿ya? La duración es drásticamente más corta, son apenas 30 microsegundos y en verdad ese es el motivo por el cual los pacientes pueden sobrevivir a este tipo de impactos, ¿ya? La mayor parte de la energía pasa alrededor de la víctima en lugar de atravesarla, ya es como un efecto del salto del corriente, o sea, el rayo no llega directamente a la persona, sino que es como que pasa cerca,
pero aún así es tan fuerte la intensidad de la energía que también va a generarle lesiones, ¿ya? Esta reducción de la penetración explica por qué, paradójicamente, hay una menor destrucción de los tejidos en comparación con las lesiones eléctricas de bajo voltaje, ¿ya? Porque son de muy corta duración. Pueden impactar sobre una persona ya directa o indirectamente, pero es muy difícil que sea como algo directo, ¿ya? Las posibilidades pueden aumentar si la persona lleva objetos metálicos, ya, o otros conductores de electricidad. La corriente puede llegar al cuerpo, lo que ocurre habitualmente es que es de manera indirecta, ya puede viajar a través del árbol u otro objeto y después atravesar al suelo, ya, o a través del aire desde un objeto alcanzado, ya, pero muy pocas veces hay que tener muy mala suerte, como dicen, como para que sea un impacto directo. Lo que sí puede ser más frecuente son los fogonazos laterales, que pueden viajar hasta 30 metros. Entonces, por ejemplo, puede impactar un rayo a 30 metros de una persona, pero el impacto genera una energía eléctrica que se transforma en energía térmica y esa energía térmica puede alcanzar a la persona hasta un rango de 30 metros. Y es una energía térmica no cualquiera, hablando de un fogonazo que recordamos que son como más de 3000 grados Celsius de temperatura. Y bueno, acá tenemos una tabla que resume un poco lo que habíamos hablado de qué manera puede generar el impacto del rayo, ¿ya? Y cuáles son las consecuencias. Y bueno, este es el tipo de lesión que podemos ver en cuanto a las manifestaciones por sistema. Este tipo de lesión cutánea, como en un tipo de hoja de helecho, ya es típica del rayo, ya. Es un impacto tan corta la duración, ya, que se va a generar una lesión de quemadura superficial, ¿ya? Y generalmente va a ir por los lados de la piel donde se va a distribuir o el sudor o si el paciente ya está mojado, ¿ya? Porque recordemos que la piel mojada tiene una mayor conductancia, entonces por eso ahí se ve el efecto del rayo, ¿ya? Y va intercalándose con zonas de piel intacta, que es la zona que es la parte de la piel de esta persona que estaba seca al momento del impacto con el rayo. Entonces, consideraciones de tratamiento. Las víctimas de rayos que acuden sin síntomas o signos de lesiones no precisan tratamiento en el servicio de urgencia, a menos que el electrocardiograma esté alterado o presente arritmia, ya siempre y cuando son lesiones leves. Los pacientes que presentan alteración del estado de conciencia o síntomas relevantes, eh, esos sí son los pacientes que se van a quedar monitorizados, ¿ya? Es importante recordar que pueden generarse estas lesiones pupilares, que son las pupilas fijas y midriáticas después del impacto de un rayo, en ausencia de una lesión cerebral irreversible. Así que recordar que si vemos estas pupilas midriáticas arreflécticas, no necesariamente implica un mal pronóstico, ¿ya? Además, los rayos pueden causar una liberación extensa eh, de catecolaminas con una estimulación autónoma importante, donde los pacientes pueden llegar taquicárdicos, muy hipertensos, y eso se puede tratar con bloqueadores beta-adrenérgicos, hidralazina, ¿ya? Y otros fármacos también, para evitar el efecto de lo excesivo de esta adrenergia. Eh, bueno, la Sociedad Médica Wilderness ha recomendado que las víctimas de rayos directos o aquellas con un electro normal sean monitorizados por un mínimo de 24 horas, ¿ya? Ahí se contrapone un poco, pero generalmente si hay alteración del electrocardiograma, sí se monitoriza, pero si ya es una lesión, o sea, es un paciente que viene asintomático, ¿ya? Y el electrocardiograma es tranquilizador, pudiese no necesariamente eh, quedarse para monitorizar, ¿ya? En el caso de que lo demos de alta, siempre es importante recordarle al paciente la necesidad de buscar atención adicional eh, porque puede desarrollar síntomas de algún sistema
ya de aparición tardía, que puede ser cardiopulmonar, neurológico, psiquiátrico, oftalmológico o incluso otorrinolaringológico. ¿Ya? Así que igual es importante recordar a los pacientes consultar en caso de ser necesidad si es que los damos de alta. Bueno, esta tabla en verdad serviría si es que nosotros viviéramos en una zona donde hay tormentas eléctricas frecuentes, ¿ya? No es el caso de Chile, pero en algún otro país donde existen estos fenómenos climáticos, es importante tratar de sospechar cuándo pudiésemos estar frente a un paciente que sufrió el alcance de un rayo. Por ejemplo, si vemos que hay ropa mojada, si es que hay una tormenta eléctrica, obviamente, si el paciente tiene además de eso la ropa mojada, si vemos que la ropa se ve como con desgarro, desintegrada, como si parte de la ropa se hubiese quemado. Eh, por ejemplo, si vimos el patrón arborescente de la diapositiva pasada, que es este patrón, bastante sugestivo, ya que es este eritema o quemaduras lineales o puntiformes superficiales en patrón de lecho. Si hay lesión de la membrana timpánica, ya llevar un otoscopio igual puede ayudar a ver eso. Recordar que las cataratas se pueden dar frecuentemente con los rayos, ya, especialmente en los pacientes muy jóvenes, ya, obviamente porque igual puede ser un adulto mayor que ya tenga una catarata establecida por su vejez, pero por ejemplo si veo un paciente joven comprometido de conciencia con catarata en un día lluvioso, con rayos, con una tormenta eléctrica, ya eso es como más sugestivo. ¿Ya? Si el paciente tiene objetos metálicos en el cuerpo y los cambios electrocardiográficos. Pero no sería más tanto como el contexto de Chile, pero sí en otras partes del mundo donde los fenómenos de tormenta eléctrica son más frecuentes. Eso sería. Muchas gracias.